introducirnos en lo que quiero hablar con ustedes. Hoy el mensaje que quiero hablar con ustedes se llama la rebelión de los árboles y los graneros abiertos. De eso vamos a hablar hoy, todo fundamentado aquí en la palabra de Dios. La rebelión de los árboles y los graneros abiertos. Este capítulo 9 del libro de Jueces comienza con una familia que iba a apoyar a un hombre que quería ser rey. Estos eran de los hijos de Gedeón. Cuando usted lee allí va a encontrar el nombre de Jeroboam. Pero Jeroboam era el nombre original de Gedeón. Los hijos de Gedeón eran 70. Así que hubo uno de ellos que se llamaba Abimelech. Una historia parecida a la de ayer. Ese quería ser rey. Y fue y le habló a los hermanos por parte de madre. Y les trabajó la cabeza y les dijo: miren que yo soy hueso de su hueso, le dice. O sea, tienen que apoyarme a mí. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que reinen 70 personas o quieren que uno sea rey? Y así se empezó a hacer su campaña política entre la familia. Y así que por el lado de su madre y de su abuelo encontró el apoyo. Y Abimelech estaba teniendo los primeros votos para llegar a ser rey. Pero ¿qué iba a hacer con sus 70 hermanos? Consiguió del templo unas ofrendas del templo de los ídolos de Baal. Consiguió un poco de plata. ¿Y qué hizo con eso? Fue y contrató unos vagos. La Biblia le llama ociosos, unos delincuentes. Y fue y trajo a los 70 hijos de Gedeón y los llevó a una piedra y los mató a los 70 hermanos, porque él quería ser rey. Pero el hermano menor, el más pequeñito, logró escapar. Su nombre era Jotam. Era el pequeñito, el jovencito, el único que se salvó, escapó y se subió al monte allí y le habló a los habitantes de Siquem. Y les dijo sobre la elección mala que ellos habían hecho, el matar a los hermanos y elegir a Abimelech como rey. Y no había mejor forma de explicarle al pueblo del grave error que habían cometido que enseñándoles una parábola sobre árboles. Y es eso lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que ahí en Jueces capítulo 9 y versículo 8, mire cómo dice la palabra de Dios. Este es Jotam, el que está hablando, el pequeño, el más jovencito que se salvó. Jueces 9, verso 8 dice él: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Una pausa ahí, hermano, para recordar que él estaba subido al monte, y ahí estaba toda la gente. Y él estaba dando este sermón, esta parábola sobre los árboles. Versículo 9. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura, mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa,
y si la habéis pagado conforme a las obras de sus manos, porque mi Padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián. Lo que vemos aquí, hermanos, son árboles con actitudes humanas. Grábese eso. Árboles con actitudes humanas. Un día una persona se presentó delante de Jesús y le dijo: veo a los hombres como árboles. Y estos árboles, hermanos, no querían compartir sus virtudes. Todos estos árboles, los tres primeros, estaban llenos de virtudes: el olivo, la higuera, la vid. Pero ellos no querían hacer más allá de lo que estaban haciendo. Por eso, al compararlo con las actitudes humanas, vemos cierto egoísmo en esos árboles. Ellos hacían lo que les correspondía, pero no más que eso. No querían hacer un esfuerzo mayor, no querían hacer un esfuerzo superior. El olivo puso aquí como argumento, el olivo puso como una excusa: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios. El aceite de olivo, como usted sabe, es de los más caros. Y usted ve los precios de aceite de olivo, virgen, extra virgen, y tienen ahí todas sus categorías. El aceite de olivo en la Biblia era utilizado para eventos muy especiales, como cuando se ungía a un rey, que allí se ponía aceite sobre su cabeza. Cuando se elegía un juez, un profeta o un sacerdote, eran sus cabezas ungidas con aceite de oliva, y eso era lo que los abría las puertas para que inicien su ministerio, su servicio al pueblo. En el templo de Dios, en el tabernáculo, también se usaba aceite. El aceite de olivo tenía muchas virtudes y también tenía propiedades curativas. Cuando aquel hombre que iba camino a Jericó, Jesús nos contó que fue asaltado en el camino, apaleado y tirado allí, medio muerto, dice el Evangelio. Y vino el buen samaritano hacia él y puso en sus heridas aceite y vino. ¿Recuerdan? El aceite con sus virtudes, con sus propiedades curativas, y hasta podemos traerlo a la mesa y usarlo en nuestras comidas, hasta en nuestras frituras, en nuestras ensaladas. El aceite tiene muchos usos, muchas propiedades, muchas virtudes, pero este aceite quería hacer lo suyo nada más, no quería reinar, no quería un trabajo más grande, no quería un compromiso mayor. El aceite dice: déjenme a mí nada más. Y él dice esta expresión, el olivo: yo solamente estoy aquí para honrar a Dios. Déjenme ahí con eso, no me pongan una carga mayor. Ahora, si se le estaba pidiendo que reinara sobre todos los árboles, es porque tenía la capacidad de hacerlo, es porque estaba preparado para hacerlo, es porque tenía una riqueza histórica, tenía una identificación de ser un árbol sumamente valioso, pero no quería hacer más que lo que le correspondía. No estaba dispuesto a un mayor esfuerzo. Y entonces van y le hablan a la higuera y le dicen: ¿por qué tú no reinas sobre nosotros? La higuera es un árbol con muchas virtudes, es un árbol que se puede usar sus ramas, que generalmente son torcidas, se pueden usar como leña, sus grandes hojas sirven como sombra. Aún en el huerto del Edén el hombre pretendió tapar su pecado cubriendo su cuerpo con hojas de higuera. El fruto de la higuera es un fruto esperanzador. Los higos tienen muchas propiedades, ayudan a la salud cardíaca. Los higos ayudan para combatir el colesterol malo. Los higos, hermanos, tienen muchas proteínas, y cuando usted estudia sobre los higos, tienen muchísimas propiedades, muchas virtudes, pero el árbol que los produce, la higuera, estaba dispuesto a hacer un sacrificio mayor. Yo no quiero reinar, no quiero tomar ese compromiso de estar en ese lugar distinguido, de reinar sobre todo, de dar las directivas, de hacer un esfuerzo mayor. Dice la higuera: no cuenten conmigo. Y entonces van y le piden a David: ¿por qué tú no vas a reinar sobre nosotros?
porque de la vid sale el vino. El vino en la Biblia tenía un uso muy diferente al que nosotros le conocemos. Como dijimos, el vino tenía propiedades curativas. El buen samaritano lo usó por el hombre malherido. El vino era utilizado muchas veces para que la gente no tomara de las aguas contaminadas. Entonces aún Pablo le recomendó al predicador Timoteo: toma un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. El ministerio le había hecho algo como úlcera o le produjo gastritis, alguna de esas enfermedades al predicador, la carga del ministerio. Y Pablo le dijo: no tomes aguas de los ríos, de los arroyos, esas aguas tienen allí bacterias, están contaminadas. Le dice: toma un poco de vino. Claro, en las iglesias los borrachos usan ese texto y se ve que podemos tomar. Pablo lo dijo, pero en el contexto que le estoy hablando. Pero la higuera dice: yo tengo virtudes, tengo muchas virtudes. Con sus hojas se pueden hacer medicamentos, hacen ahí como una pasta y que ayuda a curar ciertas heridas. La higuera tiene muchas virtudes. Pero ella dijo: no estoy dispuesto a reinar, déjenme aquí nomás, para producir mi mosto, para dar alegría a Dios y para dar alegría a los hombres, pero no me pidan más que eso. ¿Y qué tiene que ver toda esta historia de los árboles que está haciendo? Tiene que ver con las actitudes humanas, tiene que ver con nosotros y tiene que ver aún con la Iglesia Bautista Maranatha. Porque a veces nosotros somos de esa manera de pensar: a mí, déjeme que venga un domingo a la iglesia, pero no me pida más que eso. Déjeme que venga y me siente y me acomode y escuche la predicación y salude a los hermanos, pero no me pida más que eso. Puedo poner una ofrendita, puedo participar así en algo, pero no me pida más que eso. Pero Dios le dio capacidad para más. Dios le ha dado talento y le ha dado dones para que usted haga mucho más. Pero muchas veces nos gana, hermano, ese sentimiento de mezquindad, que no queremos hacer más, no queremos un poquito más de esfuerzo, solamente queremos que otro lo haga. No me pidan eso de reinar, no me pidan eso de ser líder, no me pidan eso de ser puntual, no me pidan eso de ser fiel. Y somos como estos árboles. Por eso se lo dije, estos árboles tienen actitudes humanas. El procedimiento de ellos se parece mucho al nuestro delante de Dios. ¿Y qué voy a hacer yo con el talento que Dios me dio? ¿Y qué voy a hacer yo con los dones que Dios me dio? No sé, yo no quiero hacer más de lo que hago. Este pasaje, hermano, pone en evidencia a veces nuestra mezquindad. Este pasaje pone en evidencia nuestro poco compromiso. Este pasaje nos enseña a nosotros que somos sepultureros de talento. Somos gente que agarramos el don que Dios nos dio, la capacidad que Dios nos dio, y en vez de ponerlo a trabajar y ser bendición a otras personas, llevar beneficio a otras almas, lo sepultamos y no dejamos trabajar lo que Dios nos dio. Aquí tenemos gente que toca la guitarra y canta. Aquí tenemos gente que toca el bombo. Yo ni el bombo puedo tocar. Tenemos gente que puede enseñar a los niños. Tenemos gente que puede administrar con sabiduría el dinero de Dios. Tenemos aquí en nuestra congregación gente con mucho talento y tenemos gente con muchos dones que no los consiguieron en las universidades, ni siquiera en la universidad de la calle. Se los consiguieron porque Dios se los otorgó, Dios se los dio. Pero todavía no hemos puesto a trabajar todos esos dones. Como les dije antes, hermano, estamos como ese avión en la pista, carreteando, pero no nos hemos decidido a levantar vuelo. Cuando yo levanto vuelo, pongo toda la capacidad que Dios me dio para la obra, y con el esfuerzo suyo y con mi esfuerzo la obra va a crecer. La obra va a hacer, hermano, que Dios sea glorificado aquí entre nosotros. Pero a veces somos como los árboles. Yo no quiero reinar, yo no quiero. Y nos vamos pasando la pelota uno al otro, el olivo para la higuera y la higuera para la vid. Y al final les voy a hablar algo de la zarza. Que caer, hermano, de la zarza es algo sumamente grave, pero no me voy a adelantar. Antes le voy a llevar un momento al Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Si puede ir hasta ahí, por favor. El Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 14. Así dice la palabra del Señor.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Ahora mire, hermano, esta enseñanza del Señor Jesús tiene que ver mucho también con nuestro día y tiene una conexión con la enseñanza de los árboles. Porque esta nos está hablando de lo que Cristo nos confió. Cristo nos dio la salvación. Y luego comenzamos a vivir como santos, como miembros de la familia de Dios, como herederos de la vida eterna. Pero Cristo no nos salvó, hermano, para calentar un banco de una congregación. Cristo nos dio dones, Cristo nos dio talento, nos dio capacidades para que cada uno la usemos para glorificar cada vez más su nombre, capacidades para hacer cosas que exalten su nombre y que expresen la gratitud por esa salvación eterna que Él nos dio. Pero nosotros, en vez de ser como el de los 5 talentos que consiguió otros 5, o en vez de ser como el de los 2 talentos que consiguió otros 2, muchas veces nos parecemos más al que recibió 1 talento y fue y lo sepultó. Y así nos volvemos sepultureros de talento. Yo alguna vez le conté aquí en este púlpito, hermanos, como pastor de más de un cuarto de siglo, me tocó muchas veces estar en el cementerio. Muchas veces hasta predicando en algunos entierros de personas que nunca los había visto en mi vida. Y muchas veces en esos entierros era el último en retirarme junto a los sepultureros. Y aquella imagen, hermano, ese dolor final, de ver a veces cuando ponían el cajón en la sepultura, y muchas veces vi esa escena desgarradora, dolorosa, de los familiares de querer tirarse, ser enterrados con el ser querido. Y se tiraban ahí, y aquello era terrible, doloroso ver todo eso. Y después el sepulturero a veces venía, muchísimas veces, sea breve, pastor, con el sermón. Él quería hacer su tarea, ya tirar tierra, y total, si él ni conocía, no estaba vinculado con el dolor, ni estaba efectivamente vinculado con el que había partido a la eternidad. Y entonces muchas veces, hermanos, ya cuando se empezaba a cubrir el cajón, la gente comenzaba a irse en un mar de lágrimas, cada uno buscando un auto, un colectivo, saliendo del cementerio. Y muchas veces quedaban los 2 sepultureros y el predicador. Y yo veía la última palada de tierra y cómo aplanaban la tierra. Y allí quedaba una vida sepultada. La misma cosa la veo cuando hay hermanos, hombres y mujeres que tienen talentos, dones que Dios les dio y lo están sepultando. Veo la misma imagen. Veo cómo esos dones que ustedes tienen los están allí dejando bajo la tierra, están dejando en el olvido. No están potenciando, no tenemos una iglesia más potente nosotros porque no estamos usando los dones y talentos que Dios nos ha dado. Porque si se juntaran todos esos dones y talentos que Dios nos dio a cada uno de nosotros, esta iglesia sería una potencia, seríamos muchos más, los cultos serían más dinámicos, habría un estado de ánimo, hermano, caminaríamos por las nubes, capaz, no sé, pero habría otro entusiasmo, otra forma. Hay que poner a usar los talentos, porque eso va a glorificar a Dios y eso va a ser bendición a los otros hermanos.
No seamos mezquinos, no seamos como los árboles, decimos, no, que reine el olivo, no, que reine la higuera, no, que reine la vid, que reine quien reine, no. Haga usted de su don, de su talento, que reine, que sea algo que potencie la vida de nuestra iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos andar juntos. Por eso es que nos extrañamos, por eso es que nos preguntamos, hoy no vino el hermano tal, hoy no vino la hermana tal. Y sobre todo en este tiempo, con este virus que nos desparramó a todos, ¿no? Y ahora tenemos que hacer todo como un trabajo pastoral, ver cómo nos empezamos a juntar de nuevo. Porque el rebaño del Señor necesita estar unido. El rebaño del Señor, cada uno como una brasa encendida, no puede estar lejos del fuego porque se va a apagar. Necesitamos estar cerquita unos a otros para contagiarnos el calor, para contagiarnos la potencia de la luz. Necesitamos estar juntos con nuestros dones, nuestros talentos, con las capacidades que Dios nos dio para que la Iglesia Bautista Maranata sea una gran obra para la gloria de nuestro Salvador. No seamos sepultureros de talento, hermano. Usémoslo, no seamos mezquinos como los árboles. Usemos lo que Dios nos dio y hagamos aquí una gran obra para nuestro Salvador, Jesucristo. Los árboles, algunos prefirieron la comodidad. No me pidan más, no quiero hacer más de lo que me corresponde. Y esos árboles demuestran a veces, hermanos, nuestras actitudes de que nosotros no somos muy responsables a veces delante de Dios. Mira, hermano, muchos, hablando de algo, muchos de los cristianos, aquí en nuestra iglesia, en otras congregaciones, eligen un cristianismo de bonsái, pensando en algo. Yo que el bonsái es un árbol chiquitito. Al bonsái lo ponen en una maceta y hasta ahí algunos dan frutos y todo, pero todo es chiquitito. Y hay muchos cristianos, una gran mayoría de los cristianos de nuestra generación son cristianos de bonsái, son cristianos de maceta, crecen un poquito y nada más. Tienen las raíces y tienen la savia para ser un árbol grande, muy fructífero, para ser un árbol potente, llamativo, pero sin embargo se quedan en bonsái. Yo quiero animarles, mis hermanos, en este final de año. No se conforme con ser un bonsái cuando puede ser un árbol potente para darle la gloria a su Salvador. Hay que hacer un árbol grande, hay que desarrollarse, hay que crecer. Cuando yo estudiaba sobre los pigmeos son tribus de África, en lugares como el Congo, en varios de los países de África hay pigmeos. La mayoría de esas tribus no pasan de 1,10 metros. Por allá encuentro alguno que llega a 1,50 metros. Y ellos viven ahí de la caza y viven de la pesca, y son millones en el mundo los pigmeos. Pero ahí nomás son pequeñitos, no crecen. Y hoy ahí se ve mucho de pigmeos espirituales, de gente que no crece, apenas un poco nada más, y no terminan de desarrollarse. Y entonces, mientras dicen, no, yo no quiero servir al Señor, a mí déjeme con que yo me siente en el último banco, déjeme que yo esté ahí en un costadito, cuando pueda y tenga ganas canto, cuando puedo y tenga ganas ofrendo, cuando puedo y tengo ganas saludo a todos los hermanos con entusiasmo. Y así, como en eso de no querer tomar compromiso, dicen a la zarza, ¿quieren reinar sobre nosotros? Y la zarza dice, claro que sí, que quiero. Dice, vengan, reinen sobre nosotros, yo voy a reinar sobre ustedes y les voy a ofrecer mi sombra. Y comienza a mentir la zarza. La zarza tiene que ver con aquella maldición en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán, dice, cardos y espinos producirá tu tierra. La zarza es un árbol pequeño y espinoso. Más que un árbol, es lo que nosotros conocemos como un arbusto. Pequeño, espinoso, reseco. La zarza, hermanos, no da sombra. La zarza no da fruto. La zarza no da leña. En pocas palabras, no sirve para nada. Y la que tenía menos virtudes, ahora reina. Y ahora impone condiciones. Y dice, si ustedes nos hacen lo que yo les digo, entonces va a salir fuego de la zarza. Y amenazaba con terminar con los cedros, en el pasaje que leímos en la parte final. Los cedros son árboles, hermanos, de 20 a 30 metros de altura, donde sus maderas son de las más caras, de las más bellas, de las más especiales,
y encima la que no vale nada amenaza con terminar con los árboles más valiosos y más hermosos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Esta historia ya la he visto en tantas congregaciones, en tantas iglesias, que los que están al frente son zarzas. Los que están al frente en el liderazgo no son gente que tienen las virtudes del olivo, ni las virtudes de la higuera, ni las virtudes de la vid, sino que son como la zarza, no producen fruto y siempre andan pinchando y lastimando a los hermanos con sus conductas. Muchas zarzas que hoy dominan en las iglesias, hermanos, son esos árboles resecos, no tienen vida. Y usted los ve ahí en las iglesias, en el frente. Pero ¿cómo llegó la zarza a reinar? Porque nadie quiso llevar una carga por el Señor sobre sus hombros. Allí alguna vez a ustedes les he contado, me llamaba mucho la atención, pero me producía mucho dolor. He estado aproximadamente unas 50, quizás 60 veces en La Quiaca y Villazón. Muchísimas veces estuve allí. Y allí, hermanos, yo veía a esa gente, principalmente esas señoras de 70 años arriba, 70 años arriba, cargando sobre su espalda una bolsa de maíz o de harina, y ese pasito, estilo hormiga, se llama tráfico hormiga, pasando de La Quiaca al puente, delante de los gendarmes, de los soldados, todos así, por ese pasito que ustedes ya lo habrán visto. Y usted miraba, y cuando yo estaba del lado de Villazón, y llegaban y dejaban esas ancianitas, había varones por supuesto, pero las ancianitas dejaban esas cargas pesadas, y aquello era un boliviano nada más, una moneda, y otra vez, al mismo ritmo, volviendo para el lado argentino. Y cuando las cosas, como ahora por este asunto del virus, se complicaban y el puente no funcionaba, entonces se metían en el río, allá abajo, en la profundidad del río, y cruzaban entre las piedras y llevaban sus cargas. Esa gente tenía hombros preparados para grandes sacrificios. Y cada vez que yo miraba eso, sentía el dolor de ver esas ancianitas, de llevar esas cargas que ni yo, siendo más jóvenes que ellos, podía tener esa clase de resistencia. Ellos tenían hombros preparados, y más de una vez yo pensaba, viendo ese espectáculo doloroso, hermano, de gente trabajando bajo el sol abrasador, poniendo los hombros para ganarse una moneda. Porque con ese boliviano iban y se compraban 2 bananitas, 3 bananitas, o tenían que juntar 5 de esas para comprarse una papaya allí en los carros que estaban en las esquinas, o un juguito de naranja. Y usted ya conoce todo ese sistema. Tanto sacrificio para tan poco. Y yo pensaba, y hoy lo vuelvo a pensar, si tuviéramos esa clase de hombres para ponernos la obra de Dios en nuestros hombros y llevarla adelante, con ese sacrificio, con esa constancia de esas ancianas trabajadoras, de esos hombres trabajadores de la frontera, de animarnos y llevar las cargas de la obra de Dios y hacer algo grande, potenciar la Iglesia Bautista Maranata. Eso no depende de los vecinos, no depende de los que viven detrás de la plaza ni más allá de la heladería, eso depende de los que estamos aquí. Tenemos que animarnos, hermanos, de llevar la carga de la obra de Dios y animarnos unos a otros, motivarnos unos a otros en estos tiempos difíciles donde el diablo nos da de brazos cruzados, donde el diablo siembra miedo con esto del virus, donde el diablo siembra flojera por todos lados. Tenemos que animarnos nosotros y hacer la obra de Dios, porque trabajar para Dios va a traer bendición. No dejemos que la obra caiga en manos de la zarza. La zarza no tiene sombra, recuerden. No tiene leña que sirva. La zarza no tiene fruto, y la zarza es peligrosa porque es altamente un combustible inflamable. Cualquier rayo de sol ahí la transforma en fuego. Por eso la zarza es amenazante, y lo miró a los cedros del Líbano y le dijo: puede salir fuego de la zarza. La zarza no tiene amor, la zarza no tiene amor. La zarza no conoce de la misericordia. Todo ese reino de la zarza fue la prédica de Jotam para decirle al pueblo: se equivocaron en matar a mis 70 hermanos, se equivocaron en elegir a Abimelech como rey, se quedaron con la zarza, se quedaron sin bendición, van a quedar abrazados al dolor porque se han equivocado. En muchas iglesias
reina la zarza. Aquí, hermanos, tienen que reinar los árboles fructíferos, los árboles que son como el olivo, los que son como la higuera, como la vid, los que producen frutos grandes para Dios. Así es, mis hermanos, la obra de Dios. Y ahora les quiero hablar un poquito de graneros abiertos, árboles rebeldes, árboles con actitudes humanas, egoístas, de rebelde. Yo no quiero eso para mí, yo quiero una vida distinta para Dios. Pero ahora les voy a contar, o más bien recordar una historia, hasta llegar a hablar sobre graneros abiertos. Un muchacho, predicador, soñador, pastor, 17 añitos, nada más. Era el último de una familia numerosa. Era hijo de uno de los patriarcas que se llamaba Jacob. Su nombre era José. José tenía 17 años y andaba cuidando allí los rebaños de su padre. Pero la Biblia enseña que sus hermanos tenían odio por él. Era el hijo de la vejez de Jacob. Y Jacob lo mimaba, lo sobreprotegía. Se ve que le mostraba una clase de amor diferente al que le daba a los otros hijos. Era la debilidad del viejo Jacob. Esa es la verdad. Y eso despertó en el corazón de los hermanos que le aborrecieran. Dice la Biblia que los hermanos le hablaban fuerte y con aborrecimiento. Empezaron a tener odio por el hijo preferido de Jacob. Y ese se transformó en el hermano odiado. Y hasta que un día planearon matarlo. Y dice, cuando este venga al campo, vamos a matarlo. Y allí, mientras estaban poniéndose de acuerdo, el mayor de esos hermanos dijo, no vamos a matarlo. Dice, vamos a echarlo ahí en una cisterna, en un pozo que no tenía agua. Vamos a dejarlo ahí y que se muera solo. Total, aquí en el desierto, ¿quién va a oír su voz? ¿Quién va a venir en su auxilio, en su socorro? Y es eso lo que hicieron. Agarraron a este muchacho de 17 años y lo tiraron en la cisterna y lo dejaron para morir. Pero luego vieron una caravana de madianitas que venían. Y dice, ¿por qué en vez de dejarlo morir en la cisterna no lo sacamos y se los vendemos a él? Pues eso hicieron. Y José era un muchacho bello, y lo sacaron de allí y lo mostraron a los madianitas y arreglaron un precio y los madianitas se los llevaron como esclavos. Y así como esclavos llegaron a Egipto y se lo vendieron a un general del ejército del faraón que se llamaba Potifar. Y allí Potifar lo puso sobre su casa y dice la Biblia que Dios estaba con José, el que había sido el hermano odiado, el que había sido echado en una cisterna, el que había sido vendido como esclavo, ahora era un siervo en Egipto y Dios prosperaba todo lo que hacía. La esposa de Potifar lo miró y se enamoró de ese joven, de su belleza, de su talento, de todo junto, no lo sé, pero esa mujer estaba perdidamente enamorada y lo insinuaba cada vez para que estuviera con ella. El muchacho se negaba. Él dice, yo no quiero deshonrar a Dios y aparte Potifar me ha puesto sobre todo en esta casa. Estoy al cuidado, tengo una enorme responsabilidad. Y esa mujer un día lo insistió tanto y el muchacho se quitó la ropa, se la dejó y corrió. Y esta mujer con un corazón lleno de maldad, con un corazón influido por el diablo, dio voces y dijo, el siervo hebreo abusó de mí. Qué acusación tan tremenda, hermano, de ser un inmoral. Y eso hizo que José fuera a la cárcel. Y allí en la cárcel José conoció diferentes personas. Un día conoció a uno que era jefe de los panaderos y otro que era jefe de los coperos del faraón, pero habían obrado mal y estaban presos. Ellos tuvieron sueños y José le interpretó los sueños y le dijo al jefe de los panaderos que él iba a morir en pocos días. Y le dijo al jefe de los coperos, le dice, tú vas a volver a recuperar tu lugar al lado del faraón. Y las cosas se cumplieron como José dijo. El jefe de los coperos le dijo, pero si esto me sucede y recupero mi lugar de trabajo, yo no me voy a olvidar de ti. Palabras de hombres, mentiras. Cuando llegó al lado del faraón, nunca se acordó. Y llegó un tiempo donde el faraón empezó a tener sueños que se volvían pesadillas. Miraba hacia el río y venían allí unas vacas hermosas, 7.
y de pronto aparecían unas vacas flacas, horribles. Y de pronto el sueño cambiaba y veía una rama con 7 espigas de trigo hermosas. Y otras 7 espigas de trigo aparecían detrás, resecas, feas. Esos sueños lo turbaban al faraón. Y el copero dijo, cuando vio la aflicción del faraón, le dijo estas palabras. Dice, ahora recuerdo mis faltas. Así le dijo. Dice, yo conocí en la cárcel a un joven hebreo que sabe revelar los sueños. Y le empezó a hablar de José. El faraón dice, traigan a ese hombre aquí, necesito verlo. Y así llegamos a Génesis capítulo 41, para ir acercándonos a la parte final de nuestro mensaje, graneros abiertos. Vamos acercándonos a esa enseñanza de los graneros abiertos. Mire cómo dice Génesis, el capítulo 41, versículo 17. Génesis, el capítulo 41 y el versículo 17. Dice la palabra de Dios, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ella, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien interprete. Y entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Me acuerdo cuando hablé con un senador de la nación de Bolivia. Era el día del cumpleaños del senador y me invitó. Y fui allí. Y después que ya habían comido todo, ya hace como 2 horas que estábamos ahí, ya me iba. Y él vino y me dice, ven, háblame de la economía, por favor, de Bolivia. Y le conté esta historia. Le digo, esto es lo que hay que hacer. Aquí están los principios de administración. Aquí está cómo combatir la pobreza y cómo ser precavido para los tiempos difíciles. Y le di todo un discurso sobre esto. Pero aquí están, hermanos, los principios de la economía para una nación fuerte. Pero aquí está José frente al faraón, sacado de la cárcel, el que fue sacado de la cisterna, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, denunciado, acusado falsamente de violador, puesto en la cárcel, ahora está delante del faraón y le dice, tu sueño es un sueño. Y José le hace un plan guiado para Dios. Dice, pues estas 7 vacas gordas hablan de 7 años de abundancia que vendrán por la nación. Y esas 7 espigas hermosas hablan de 7 años de abundancia. Las 7 vacas blancas hablan de tiempos de hambre que van a venir. Las 7 espigas secas, feas, hablan de tiempos de grandes necesidades que vendrán sobre esta nación. Dice José, hay que ir y poner príncipes, levantar líderes en todas las regiones y edificar graneros, y en el tiempo de la abundancia guardar toda la comida en los graneros para que cuando vengan los 7 años de hambre tengamos comida para el pueblo y que a nadie le falte. Y José le hizo un plan de economía impresionante. Impresionante. Y así sucedieron las cosas. El hambre vino. El hambre vino. Primero la abundancia y después apareció el hambre. Y allí cuando apareció el hambre, yo que uno se desespera cuando tiene hambre, ¿no? Cuando esos coritos de sapo empiezan a molestar en el estómago, hacen ruiditos y nos ponemos nerviosos y preocupados, buscamos cualquier cosa, una galletita, un pedazo de pan duro, lo que sea. Es complicado el hambre. Y el hambre apareció y la gente comenzó a desesperarse. Y ahí viene la parte final de nuestro mensaje.
Aquí en este capítulo 41, mírelo conmigo por favor, versículo 49. Capítulo 41, verso 49, dice la palabra: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Un poquito más adelante ahora, hermano, versículo 54. Dice: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Y entonces abrió José, ¿qué cosa? Todo granero, donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahí está, hermano, el varón de Dios, cuando vio la necesidad del pueblo, la desesperación de la gente, cuando vio esa hambre que espantaba y estaba por todo el país, dijo el varón de Dios: abran los graneros, abran los graneros. Y ahora algunos de ustedes dicen: el predicador dijo que ya iba a terminar, nos empezó hablando de agua y ahora nos está hablando de graneros y de trigo y de hambre, y hay que abrir los graneros, porque aquí está la lección para nosotros, hermanos. La Iglesia Bautista Maranatha tiene que ser un granero abierto. Nosotros tenemos que abrir los graneros de esta iglesia para que la gente venga a alimentarse de Cristo, que es el pan de vida, de Cristo, que es el pan de la vida eterna, es el pan que nosotros conocemos, es el pan que vive en cada uno de nosotros, es el pan que representa a nuestro Salvador, el Cristo que vive en nosotros. Él es el pan de vida, y hay que abrir los graneros de esta iglesia, y también tenemos que abrir el granero de nuestro corazón, el granero que salga de nuestro corazón, el mensaje del Evangelio, que le ofrezcamos al mundo la salvación por medio de Cristo. Él es el pan de vida, Él es el que puede saciar el hambre de las almas humanas. Hoy hay almas hambrientas, hay almas que se están muriendo sin fe, sin esperanza, hay almas que están caminando al infierno. Hay un granero que necesita ser abierto, el granero de nuestra congregación y el granero de nuestro corazón, y poner a la vista de todos a Jesucristo, el Salvador, que la gente venga a alimentarse del pan de vida, del pan que salva, del pan que da la vida eterna. Cristo, el pan de vida, Él puede satisfacer cualquier necesidad del alma humana. Un pan abundante, no darle a la gente migajas, sino un pan abundante, un pan que produce salvación eterna en cada pecador. Mis hermanos, es la hora de abrir los graneros. No tenemos que ser como los árboles, que nos pasamos unos a otros las responsabilidades. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No tenemos que dejar que la zarza reine. Tienen que reinar los árboles, hermanos, que dan fruto, los árboles que dan gloria a Dios. Cada uno de nosotros, es esa nuestra misión, dar gloria al Señor, tener un testimonio que glorifique al Salvador, tener un testimonio que exprese que Cristo vive en nosotros, tener un testimonio que demuestre que Jesús es el Salvador y que estamos agradecidos por esa vida eterna que nos dio. Yo quiero ser un árbol fructífero en este lugar, y yo quiero que mi corazón sea un granero abierto, que exhiba a todos a Cristo, el pan de vida, el pan que salva, y que cada uno pueda alimentarse de ese Salvador por toda la eternidad. Árboles rebeldes y graneros abiertos en este final de año es el tema que tiene que hacernos reflexionar, y es el tema que tiene que ayudarnos a tomar una decisión y glorifique el nombre de nuestro Dios. Yo voy a pedir si todos nos podemos poner de pie y vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este año de vida que nos dio. Como dice en el libro de Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová, y puso una piedra, la piedra se llamaba Ebenezer. Ebenezer quería decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y cada uno de nosotros debería estar agradecido
y tener un testimonio como ese. Hemos llegado, hemos eludido al virus, llegamos al final de año, hemos derrotado a nuestras flaquezas y estamos en la casa de Dios. Hemos pasado dificultades en la familia, pero todavía estamos de pie. Estamos con fe en nuestros corazones. Estamos aquí en la casa de Dios queriendo escuchar la palabra, crecer en la palabra, tener una vida que agradezca al Señor. Y venimos aquí a este final de año. No quiero ser un árbol rebelde, quiero ser fructífero para mi Salvador. Quiero abrir los graneros de mi corazón para llevar bendición a las almas hambrientas y necesitadas. Hay mucho por agradecer, hay mucho por orar a Dios, y hay muchos desafíos que van a venir de Dios, quizás a través de este mismo mensaje, que ese desafío tenemos que agarrar. No mire para otro lado, no se distraiga. Cada desafío que Dios nos pone, acéptelo, porque allí está la oportunidad de hacer algo grande para nuestro Salvador. A Él vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este enorme privilegio de estar aquí en tu casa, de estar cantando a tu nombre, de leer tu palabra, de aprender de ella, Señor, de disfrutar de este compañerismo con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Y gracias porque nos has traído, Señor, después de duras batallas, a este final de año y todavía estamos aquí con nuestra fe. Y queremos pedir que fortalezca nuestra fe, Señor, y que sigas derramando bendición en nuestro hogar, en el trabajo, que nos sigas dando, Señor, salud para seguir adelante, que nos sigas dando, Señor, ese entusiasmo en el alma para servir a Cristo, nuestro Salvador, y que nos sigas dando de ese coraje santo para hablar del Evangelio con tantos que aún no te conocen y están en un camino de perdición. Ayuda, Padre, que la Iglesia Bautista Maranata sea ese granero abierto, esa fuente de bendición para todas las almas necesitadas. Úsanos, Dios, como instrumento en tus manos. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano, en este día, que Dios bendiga su vida.